Pueden tomar asiento, por favor. Les invito a abrir las copias de la palabra del Señor que cada uno de ustedes tiene en el libro de Hechos. Acompáñenme, por favor, al libro de Hechos, capítulo 14. Vamos a estar en esta sección del versículo 21 hasta el 28. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, 21 hasta el 28. Esa es la porción que vamos a leer hoy. Sin embargo, quiero que empecemos la lectura desde el versículo 19. Así que acompáñenme desde el versículo 19. Esta es la palabra del Señor. Escuchemos. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró a la ciudad. Al día siguiente, Pablo partió con Bernabé a Derbe. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasaron por Pisidia y llegaron hasta Panfilia. Después de predicar la palabra de Dios en Perge, descendieron a Atalia y de allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe, y se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Acompáñenme a orar, por favor. Nuestro Dios y Padre, gracias te damos por una oportunidad más de venir a tu palabra, una oportunidad más donde podemos colocarnos bajo la autoridad de tu palabra, Señor. Por favor, permítanos entender que nuestras almas necesitan desesperadamente escuchar tu voz. Señor, hemos venido para escuchar tu consejo, no el consejo de un hombre. Ayúdenos a escuchar tu voz en manos de este tu siervo. Ayúdanos, Señor, para estar atentos y que tu Santo Espíritu obre en nuestros corazones. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Viví en Cihuatepeque por alrededor de unos 6 años, más o menos, vivía allá. Y recuerdo que cuando recién llegué, pues no conocía el lugar, ¿verdad? Entonces lo que hice fue, agarré una bicicleta y comencé a andar, a sudar bastante, a sudar la gota gorda y a andar por las calles. Y lo que hice fue, ubiqué una calle principal, una avenida. Acá es difícil hablar de calles y avenidas, ¿verdad? Pero ya sí, allá ubiqué una avenida y dije, ok, voy a ir por esta calle. Pero no solo por esta, sino por todas las otras que se conectan, todas las otras calles que se conectan a esta gran avenida principal. Y después de entrar a una calle, regresaba a la principal y después a otra y regresaba a la principal. Y ya cuando estaba cansado, quería ir a descansar, regresaba por la avenida principal, que ya conocía el camino hacia la casa. En todo el libro de Hechos podemos trazar la gran avenida. ¿Cuál es esa gran avenida? Es la obra de Jesús llevándose a cabo a través de sus ministros, con el objetivo de llevar las buenas nuevas a los gentiles, de los cuales nosotros somos parte. Esa es la gran avenida de todo el libro de Hechos. Podemos ver en esta gran avenida cómo Jesús está obrando en la vida de cada nuevo creyente, por el poder de su palabra, aplicada a su corazón, por el poder del Espíritu Santo. Y el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé es una de esas calles que conectan a esta gran avenida. Entonces vamos a entrar a esa calle hoy. Y nos encontramos en este viaje de Pablo y Bernabé. Pero no nos encontramos de ida, nos encontramos de regreso. Vamos a ver lo que estos hombres hicieron al momento de regresar de su primer viaje hasta la ciudad de donde los enviaron, Antioquía. Entonces, en su regreso, estos hombres primeramente llegaron hasta Derbe. Derbe fue la ciudad última de ese primer viaje, y luego regresaron por las ciudades que ya habían visitado. Por supuesto, no fueron por todas, ¿verdad? Hechos nos relata
unas cuantas, pero fueron muchas. Dice que Pablo y Bernabé viajaron muchos lugares, muchas regiones, de la cual ahí podemos ubicar muchas ciudades. Entonces, en ese regreso, ellos venían haciendo algunas cosas importantes, algunas cosas con propósito. Y vamos a ver esta porción en 2 puntos. El primero es crecimiento y fortaleza de la fe, y el segundo es la puerta de la fe. Vamos a ver cómo Pablo y Bernabé están contribuyendo para ese crecimiento, para esa fortaleza de la fe de los nuevos creyentes, y cómo ellos hablaban con denuedo de la puerta de la fe que había sido abierta a los gentiles. Entonces vamos al primer punto, crecimiento y fortaleza de la fe. En el versículo 21, si ustedes me acompañan ahí, dice, después de anunciar el evangelio en aquella ciudad que es Derbe hasta donde llegaron, y de hacer muchos discípulos, regresaron. Es muy fácil pasar por esas palabras. Después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, regresaron. Ah, sí, ya sabemos, es lo que Pablo y Bernabé andaban haciendo. Pero detengámonos un momento. Un elemento que quiero mencionar acá, cómo Pablo y Bernabé estaban aportando el crecimiento de esas nuevas iglesias, era la predicación de la palabra. Pablo y Bernabé estaban predicando la palabra. Y es que es a través de la palabra, de la predicación de la palabra, que Dios da el crecimiento. Es a través de la predicación de la palabra que Dios trae los suyos a su redil. En la ida, estos hombres iban haciendo una cosa, es esto mismo, predicando la palabra. Y en su regreso, venían haciendo lo mismo, predicando la palabra de Dios. Estos hombres no se cansaban de repetir este mismo mensaje. Si nos ponemos matemáticos, pudiéramos preguntar, ¿cuántas veces Pablo y Bernabé predicaron este mismo mensaje acerca de Jesús? No tengo idea. Pero sí, cada vez lo predicaban con denuedo. Cada vez lo predicaban con amor, con sacrificio, recordando que esta predicación de la palabra es la punta de lanza que abre la puerta a la salvación. Es lo que Dios usa, es el medio que Dios usa para traernos hacia Él. Pablo, tiempo más tarde, escribió en Romanos capítulo 10, versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La predicación de la palabra es central en este viaje misionero. La predicación de la palabra es central en la vida del creyente. La Confesión de Fe de Westminster, el capítulo 21, en el párrafo 1, dice así: la predicación del Evangelio es el ministerio ordinario mediante el cual Dios comunica su voluntad a su pueblo, llamándolos a la fe y llamándolos a obediencia. Entonces Pablo y Bernabé emprendieron este viaje y con el objetivo de predicar la palabra. Fueron haciendo eso y regresan haciendo lo mismo. Aquí podemos pensar en unas aplicaciones para nosotros. Podemos pensar, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? En primer lugar, me gustaría mencionar, no nos cansemos de hablar de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es quien da vida. Él es quien vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ustedes y nosotros. Él es quien vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Él es el camino, la verdad y la vida. No nos cansemos de predicar a este Cristo. Este mensaje, Pablo y Bernabé lo predicaron muchas veces, hasta los últimos días de su vida. Padres, no se canse de predicar este mensaje a sus hijos, día tras día, varias veces en el día, semana tras semana. Prediquemos a este Cristo. Esposos, no nos cansemos de apuntar a nuestras esposas a este mensaje. Nosotros mismos prediquémonos este evangelio que hemos escuchado y de cual somos partícipes. Necesitamos la predicación de la palabra, pero no solamente necesitamos predicarla, necesitamos escucharla. Cada persona, cada creyente necesita escuchar este mensaje. Por eso, la predicación de la palabra es central en la vida del creyente.
no solo necesita decirlo, sino también necesita escucharlo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Los comprendo porque a veces he estado ahí, muriéndome de sueño. Cuando cantaba, estaba todo bien, pero solo se paró el predicador acá y me inyectaron una anestesia, no sé qué pasó. Los comprendo, he pasado por eso también, pero no nos cansemos de escuchar. Luche con sus sueños. Si hoy está teniendo sueño, luche contra eso, porque necesita la palabra del Señor predicada. Escuchemos atentamente. No solo el predicador está haciendo una labor aquí, sino cuando estamos ahí sentados también debemos estar escuchando activamente la palabra del Señor. Ese mensaje necesitamos escucharlo. Abramos nuestros oídos a Jesucristo. Entonces Pablo y Bernabé contribuyen a este crecimiento de las nuevas iglesias predicando la palabra del Señor. Pero también lo hacen de otra manera, fortaleciendo y exhortando a los hermanos. Vamos al versículo 22. Versículo 22 dice, desde el 21, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe. Pablo y Bernabé no se cansaban de predicar, pero tampoco se cansaban de fortalecer y exhortar. Y es que a veces tendemos a pensar de que fortalecer y exhortar son palabras sinónimas, pero no lo son. Pudiéramos relacionarlas como hermanos mellizos, que nacieron en el mismo parto y casi siempre van juntos a todos lados. Normalmente van juntos a todos lados. Enfoquémonos en fortalecer, fortaleza. El versículo 22 dice que ellos regresaron y pasaron, no saludando a los hermanos solamente, no solo para ver cómo estaban, sino haciendo otra labor también, además de predicar, fortalecerles, fortaleciendo los ánimos de los discípulos. ¿Por qué es importante fortalecernos unos a otros? La fortaleza está enfocada, está con la intención en el ánimo interno. La fortaleza está enfocada en la fe. Se usa cuando se pasa por aflicción o hay debilidad. Y espera una constancia y una perseverancia. Pablo y Bernabé están fortaleciendo a los hermanos con el mensaje de Cristo Jesús para que sean constantes, para que perseveren, para que aquel que es débil recobre fuerzas. Pablo y Bernabé han fundado iglesias en lugares que eran hostiles al Evangelio. Estábamos hablando el viernes y le mencionaba que aquí es fácil un cristiano camuflajearse en la sociedad. Pero en ese entonces, las sociedades y los grupos eran muy celosos de sus dioses y habían templos en la ciudad, en diferentes lugares, y era evidente, yo soy de aquellos, yo soy de los otros. Y cuando estas personas salieron de adorar de esos falsos dioses, por supuesto que iban a encontrar dificultades. Y por supuesto con la dificultad, con la tribulación, los ánimos bajan. Y es por eso que necesitamos la fortaleza de otros hermanos. Pablo mismo sabe de qué les está hablando, porque 2 versículos anteriores él ha sido apedreado. Él pasó por una tribulación y por muchas, podemos leer en todas sus cartas. Él les está diciendo, hey, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, cobren ánimo, busquen la fortaleza en el Señor. Y es que eso nos debe hacer pensar en una realidad, que las tribulaciones vienen porque vienen. De todos los que estamos aquí, o hemos estado, o estamos, o estaremos en tribulaciones, en problemas, en situaciones donde nuestra fe se ve debilitada. Cuando la tribulación viene, los ánimos pueden bajar. Cuando la tribulación viene, la fe puede debilitarse. Y cuando la fe se debilita, comenzamos a dudar de nuestro Dios. Hermanos, cobremos ánimo. Recordemos quién es nuestro Salvador. Y voy a dejar las aplicaciones ahí porque ya vamos a ir a aplicaciones en un momento. Pasemos ahora a observar la exhortación. Pablo y Bernabé venían predicando, fortaleciendo y así contribuían al crecimiento de las iglesias, pero también venían exhortando a los hermanos. El versículo 22, después de lo que acabamos de leer, dice que
Regresaron también exhortándolos a que perseveraran en la fe. Si bien dijimos que la fortaleza tiene que ver con algo interno, la exhortación espera una respuesta activa. La exhortación requiere obediencia, requiere decisión. La exhortación se da en momentos de corrección, de alerta, las luces se encienden. Y la exhortación espera un cambio de dirección, pero también requiere, o a veces es necesario, arrepentimiento. Entonces Pablo y Bernabé les están diciendo, yo sé que las tribulaciones son difíciles, cobren fuerza. Pero si estos hermanos estaban desviando de la fe y yendo tras sus dioses, otra vez les estaba diciendo, cambia de dirección, regrese a Cristo. A mi esposa y a mí nos gusta ir aquí al sur, a Santa Ana, donde están las eólicas, muchos saben, creo que todos hemos visitado ahí, un lugar muy bonito. Recuerdo que la primera vez que fuimos en el camino uno puede ya comenzar a ver las grandes aspas moviéndose, ¿verdad? Y qué emocionante la primera vez, nunca había estado en ese lugar. Y íbamos de camino y cada vez, desde lejos se miran grandes, desde más cerca se miran aún más grandes y desde más cerca, enorme, ¿va? Y recuerdo que mi ilusión era tomarme una foto así a la par de la eólica. Yo quería llegar y tocar la coraza, ese metal que está ahí. Sin embargo, cuando ya llegamos, esa ilusión se esfumó. ¿Por qué? Porque había una cerca con un letrero que decía ahí, prohibido el paso. Estaba grande, en amarillo, y ese chillante, para que nadie no pueda percibirlo. Prohibido el paso. Estas cercas en esas eólicas delimitan el área segura. El letrero grande con esas letras fáciles de leer, recuerdan que si yo paso esa cerca, mi integridad física puede estar en riesgo. Es que la exhortación hace precisamente eso. Cuando alguien viene y nos exhorta, hace precisamente eso. Nos advierte dónde está nuestro perímetro de seguridad. Nos alerta si hemos pasado ese perímetro. También nos advierte si ya hemos tomado una decisión incorrecta. Pero más importante, la exhortación nos redirecciona a Cristo Jesús. Nuestra verdad, nuestro fundamento. Por tanto, si yo no presto atención a estas advertencias, seré yo mismo quien sufra las consecuencias de no haber obedecido, de no ver cómo estaba pecando, y muy probablemente voy a compartir esas consecuencias con aquellas personas que amo. Entonces Pablo y Bernabé estaban fortaleciendo, pero también estaban exhortando, lo mismo que nosotros necesitamos hoy. Podemos aplicar algunas cosas acá. Hemos dicho que las tribulaciones vienen porque vienen. Entonces cuando vengan, hermanos, necesitamos ver a nuestro Dios. Es muy fácil centrarse en mi dolor. Es muy fácil hacerse así de chiquito y quedarse en la cama todo el día. Es muy fácil darme lástima. Pero no, miremos a nuestro Cristo otra vez. Levantemos la mirada y miremos a nuestro Cristo. Necesitamos recordar esas palabras que Pablo también les escribió a los Corintios, que dijo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados. ¿A dónde fue Pablo después de que fue apedreado para ser consolado? A Cristo Jesús. ¿A dónde necesitamos nosotros ir cuando estamos en las tribulaciones? Al mismo lugar, a Cristo Jesús. Necesitamos ver a este Cristo. Necesitamos recordar que nuestro consuelo y descanso únicamente está en Dios. Recordando lo que dije al principio, si podemos decir otra avenida, esta es la gran avenida de la historia humana. Esa avenida es, nuestro Dios soberano y todopoderoso está haciendo todas las cosas para su gloria y para el bien de los que le aman. Dios está obrando así y ha estado obrando así por toda la historia. Toda la historia se trata de nuestro Dios y todo para la gloria de Dios y para el bien de aquellos que le amamos. Si estamos pasando en tribulaciones, hermano, mire a Cristo,
mire y recuerde esta realidad. Si hoy está sufriendo, recuerde que puede recibir consuelo en Él. Si está dudando de este Dios, recuerde que Él es quien creó todas las cosas, que es Él quien le llamó al conocimiento de este Cristo Jesús. Recuerde eso. Las tribulaciones vienen y son difíciles, pero tenemos consolación en nuestro Dios. Si ha orado por algo, Señor, por esto y por esto, una y otra vez, recuerde que el Señor responde y el Señor escucha. Así como Rudy predicaba hoy en la mañana, nuestro Dios nos va a responder todas nuestras oraciones. A veces va a decir sí, pero también otras veces es no y espere. Necesitamos recordar que Dios no está ajeno a nosotros. Para eso envió nuestro abogado que está a su diestra para interceder por nosotros. Y nuestras peticiones no son vacías y no se quedan en el techo. Van hasta la presencia de nuestro Dios. Pero también, hermanos, cuando la tribulación venga, no solo necesitamos saber estas verdades, no solo necesitamos recordar estas cosas, necesitamos correr a ese Cristo. Porque ¿de qué sirve verlo allá si yo no corro y me aso de Él? Corramos a este Cristo. Correr a este Cristo implica un cambio de dirección. Si la tribulación vino, si esa tribulación viene porque estoy predicando el Evangelio o porque es consecuencia de mi propio pecado y ahora estoy pecando más, corra a Cristo, arrepiéntase, busque el perdón, humillémonos ante la poderosa mano de nuestro Dios. Correr a Cristo implica arrepentimiento muchas veces. Hay personas que nos han preguntado, y ustedes siempre dicen corra a Cristo, pero ¿qué significa eso? Arrepiéntase de su pecado. Piense en su situación y cómo está ofendiendo la santidad de Dios. Y una vez haga eso a la luz de la palabra, pida perdón y encontrará perdón en Cristo. Cuando vemos las tribulaciones en la vida de otros, hermanos, no solo cuando vienen necesitamos ver y correr, sino cuando vemos la tribulación en la vida de otros hermanos, ¿estamos nosotros dando palabras de fortaleza a ese hermano? ¿O somos tan egocéntricos que nos enteramos de su tribulación y voy a estar orando, hermano? Ya, esas son mis palabras de ánimo. ¿Somos nosotros hombres y mujeres de fortaleza para nuestros hermanos? Pablo y Bernabé se estaban negando a ellos mismos por escuchar las quejas, los problemas de estos hermanos de estas iglesias. Nosotros también necesitamos liberar nuestras agendas, necesitamos prestar atención a nuestros hermanos y escuchar de sus debilidades, pero fortalecerlos y apuntarlos a Cristo, exhortarlos y a veces empujarlos a Cristo. Necesitamos unos a otros recordarnos esta realidad. Pero también, para terminar estas aplicaciones, recordemos que al momento de recibir esta fortaleza de otro hermano, que al momento de recibir esta exhortación de otro hermano, consideremos a este hermano mayor que a nosotros mismos. En otras palabras, seamos humildes para recibir la fortaleza y la corrección. Seamos humildes para abrir nuestros corazones a un hermano de confianza y maduro en la fe para decirle, soy débil en esto. Pero también, cuando nos toque dar palabras de fortaleza y de exhortación a otros hermanos, consideremos lo más importante que nosotros mismos. Es decir, hagámoslo con humildad. Es muy fácil, hermanos, correr a la exhortación y a veces, más que la exhortación, palmaditas. Es muy fácil porque nosotros nos frustramos muy fácil, pero recordemos cómo es Cristo con nosotros, lo paciente, lo amoroso que es con cada uno de nosotros. Recordemos que aún nosotros que pensamos que somos fuertes, también delante de Cristo Jesús somos débiles. Y necesitamos ser humildes y ser conscientes de esa realidad. Así que Pablo y Bernabé estaban revisitando estas iglesias, predicando el Evangelio, fortaleciéndolos, exhortándolos. Todo esto apoya al crecimiento de estos hermanos, de estas nuevas iglesias. Pero también vamos a nuestro punto número 2 de la noche. Y es la puerta de la fe. La puerta de la fe. En este punto, Pablo y Bernabé ya han visitado estas iglesias y han hecho esto que hemos mencionado.
y ya regresaron a Antioquía. Ya están, por decirlo así, en casa. Y este viaje tomó alrededor de 2 años. Entonces posiblemente hace 2 años no miraban a su iglesia. Qué bueno es estar en su iglesia, ¿cierto? Cuando me ha tocado salir y no me he podido congregar y regreso aquí el siguiente domingo es como, ¡ay, qué bueno! Y qué bueno que Pablo y Bernabé llegaron a estas iglesias, a su iglesia, la iglesia que los había enviado. Pero estos hombres regresan y proceden a informar. El versículo 26 dice así: y de allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Versículo 27. Cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron. Entonces estos hombres venían con un informe porque fueron enviados. ¿Va? Recuerdo que cuando era niño, a mí me gustaba memorizar muchas cosas. Ahora soy muy torpe para eso. Lo intento, pero me gustaba ir a la pulpería. ¿Por qué? Porque cada vez que me daban una lista para comprar era un reto para mí. No vas a anotar, no, yo me lo aprendo. Y cuando regresaba, yo tenía que dar el informe de los productos y el informe del vuelto. ¿Ah? Una vez se quebró la bolsa de huevos que lleva. Pablo y Bernabé fueron enviados y regresaron con un informe. Pero ¿cuál era el enunciado de este informe? Antes de ir al enunciado, pensemos un poquito en ese viaje. ¿Se imaginan todas las experiencias que Pablo y Bernabé pasaron, como conocer ciudades, también comidas? Pablo, ¿cuál fue la comida que te enfermó? ¿Se imagina eso? Lugares, tradiciones, idiomas, paisajes, en fin, se podía hablar de muchos detalles y el tiempo era corto para hablar de todos los detalles. Pero el enunciado de estos hombres es uno. El enunciado de ellos es hablar todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Ese era el enunciado de Pablo y Bernabé. Sin duda, con los hermanos platicaron de los detalles, pero lo que Dios nos ha dado para recordar aquí es esa importancia. Lo que Dios había hecho a través de ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Ellos no llegaron con interés de figurar, sino que quisieron hablar de lo que Cristo había hecho. Pablo y Bernabé les dicen a los hermanos: el Dios que adoramos es fiel a su pacto. Miren, es fiel a su pacto. En Abraham, por la fe en Jesucristo, serán bendecidas todas las tierras, todas las naciones. Ellos están viendo este cumplimiento. Pero ¿quién es esta puerta? ¿Quién es la puerta de la fe? Jesús es la puerta de la fe. Jesús, el que nació en Belén, el que creció en Nazaret, el que fue crucificado allá en el Calvario, a las afueras de la ciudad, en Jerusalén, quien fue sepultado, el que resucitó al tercer día, el que ahora está a la diestra de Dios Padre, ese mismo Jesús es el que ofrece salvación. El que le ofrece salvación a usted hoy, si me escucha. De este Jesús es que Pablo y Bernabé no se cansaban de hablar. Y llegaron hablando de lo que Dios había hecho y cómo esa puerta de la fe se había abierto a los gentiles, por la cual muchos de ustedes y yo hemos cruzado, por pura gracia. Jesús es la puerta. Jesús en Juan 10 dijo: en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no le hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesucristo es la puerta. Jesús está ofreciendo salvación. Así como salvó a nuestros hermanos allá en Listra, en Licaonia y todas estas otras ciudades, está siendo ofrecido hoy para nosotros. Esa misma puerta de la fe está siendo ofrecida hoy para nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada quien se apartó por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Jesucristo está ofreciendo libertad de la muerte y del pecado. Hoy, si me escucha, Jesucristo está ofreciéndote libertad. Escucha a este Cristo. El propósito de nuestro pecado, el más pequeñito, el que nosotros podamos decir: este pecadillo yo no lo confieso tanto porque no es tan pesado. Ese pequeño pecado quiere matarnos. Ese es el objetivo, lo acabamos de leer. Este Jesús, el que Pablo y Bernabé predicaron.
Entonces, hermanos, ¿qué podemos hacer? Abandonemos las ganas de protagonizar. Levantemos la mirada hacia aquel de quien viene nuestra salvación, el único del cual viene nuestra salvación. Creyentes, vivamos nuestra vida reconociendo que si somos hijos, que si somos llamados amigos, que si somos herederos, no es por algo que nosotros hayamos hecho, sino porque Dios tuvo misericordia. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cómo íbamos a cruzar la puerta? Solamente por su poder que nos dio vida y nos hizo entrar. Si ahora es creyente, recuerde esa posición que tiene en Cristo, pero con humildad y esperanza. Es Él quien nos ha hecho pasar. Pero si no has creído en Cristo Jesús, clame por esa misericordia que es abundante en perdonar, es suficiente en perdonar todos los más oscuros pecados. Que hoy no salga por esa puerta viendo al Salvador allá lejos, sino que pueda conocerlo personalmente. Escuche de este Cristo. Escuche de quien sí lo puede librar de la muerte y de su propia maldad. Entonces, hermanos, necesitamos recordar algunas cosas, ya para terminar. Las necesidades de los creyentes en ese primer siglo son las mismas que nosotros en el siglo XXI y serán las mismas del siglo 50, si llegamos allá. Bueno, si llegan allá. Son las mismas. Primero, necesitamos que este Cristo sea predicado. Ustedes y yo necesitamos, como creyentes, escuchar, como no creyentes, escuchar, pero también, como creyentes, predicar a este Cristo. Necesitamos que este Cristo cada vez sea predicado. Nunca nos cansemos de escuchar de este Cristo Jesús. Segundo lugar, necesitamos fortalecernos unos a otros para vivir confiados en el Señor. ¿Cómo es que tenemos paz en medio de las tribulaciones? A veces no lo podemos entender, pero es esa paz que solo Dios da. Necesitamos rodearnos de hermanos que nos fortalezcan cuando somos débiles. Necesitamos ser humildes para reconocer que sí, a veces flaqueamos. Y en tercer lugar, necesitamos exhortarnos unos a otros para permanecer en la fe. Necesitamos que otros vengan y nos digan, hey, cuidado ahí, no podés pasar de ahí. Si pasás hay consecuencias. Pero a veces también podemos decir, hey, cuidado ahí. Regrese a Cristo. Regrese a su Dios. Y en cuarto lugar, necesitamos repetir los tres anteriores. Necesitamos a Cristo, necesitamos fortalecernos unos a otros, necesitamos exhortarnos unos a otros. Esta es la vida del creyente. Una y otra vez. Por eso cada domingo es un deleite. Porque si hoy vino afligido, puede encontrar fortaleza en Cristo. Porque si pensás y si estás en pecado, puedes encontrar palabras de exhortación. Que sí, pueden doler, pero el beneficio es eterno. Escuche estas palabras de nuestro Dios. Oremos. Nuestro gran Dios y Padre bueno, tú que sostienes todas las cosas y que edificas a tu iglesia a través de los siglos. Gracias te damos, Señor, por esta palabra expuesta. Te damos gracias por la oportunidad de poder sentarnos y escuchar tu mensaje. Señor, permítanos como creyentes vivir de una manera que traigamos honra a su nombre. Hemos visto cómo has usado a Pablo y a Bernabé en este viaje. Sabemos que más que ellos trabajando, eres tú, Señor, eres tú obrando sobre los que has llamado. Señor, también ayúdenos a dar palabras de fortaleza a los hermanos que se encuentran atravesando tribulaciones. Permítenos, Señor, apuntarles a Cristo. Aquellos que piensan de fallecer, permítanos apuntarles y levantarles la mirada a Cristo. Pero también, Señor, ayúdenos a dar esas palabras de exhortación a aquellos que posiblemente estén desviándose de la verdad. Denos de su ayuda para llamar la atención de aquel hermano que sabemos que va por mal camino, que va en una dirección contraria a Cristo, Señor. Señor, pero también ayúdenos a ser humildes. Ayúdenos a abrir nuestros corazones en oración contigo y decir, Señor, estoy comenzando a dudar. Señor, ya no aguanto. Señor, mi fe está débil. Pero también ayúdame a abrir mi corazón para aquellas personas que son cristianos maduros, que van a aconsejarme acorde a tu palabra. Señor, permítanos abrir nuestros ojos y oídos, nuestros corazones a aquellos hermanos
que nos hablan, que comparten sus aflicciones. Ayúdanos a vivir esta vida donde las tribulaciones vendrán, donde abundan, pero tú has prometido la paz. Esta paz que sobrepasa todo entendimiento, pero que está fundada en tu carácter inamovible, Señor. Gracias te damos. Y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.